tema con una orden que ha dado a conocer durante esta jornada el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en medio de lo que han sido varias declaraciones en torno a la situación nuclear y de pruebas precisamente que podrían eventualmente realizar diferentes naciones. Y es en esa línea precisamente que Putin ha ordenado a sus altos funcionarios que presenten propuestas para posibles pruebas nucleares. Ojo, Moscú no ha realizado ninguna de ellas desde el colapso de la Unión Soviética en 1991. Y claro, el ministro de Defensa le señalaba durante esta reunión a Vladimir Putin que las recientes declaraciones y acciones de Estados Unidos hacían que fuera aconsejable prepararse de inmediato para realizar pruebas nucleares a gran escala. Y claro, todo esto a raíz de una orden que emitía hace algunos días atrás el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde le ordenaba al Pentágono, ahora bautizado como Departamento de Guerra, que de inmediato comenzara a realizar pruebas nucleares, teniendo en cuenta que la última prueba nuclear que realizó Estados Unidos fue en 1992. De todas formas, detrás de esa orden de Donald Trump no queda claro si apunta a la prueba de explosivos nucleares o la prueba de vuelos con misiles de capacidad nuclear. Todo esto cuando días antes de esas declaraciones de Trump, Rusia también hacía lo propio al probar un super torpedo con capacidad nuclear. La gran pregunta aquí que queda sin duda es qué ocurre precisamente con los diferentes esfuerzos de no proliferación nuclear que se han tomado a la agenda en estas últimas décadas. Vamos a continuar esta revisión internacional en Francia con un ataque que ocurría durante esta jornada y particularmente con un atropello masivo deliberado, como lo han calificado las autoridades francesas durante estas últimas horas en la isla francesa de Oléron, frente a la costa atlántica, allí en la nación europea. 10 personas heridas, peatones y ciclistas, 2 de ellos, señala la cadena francesa BFM-TV, están en estado crítico. De hecho, debieron ser evacuados en helicóptero hasta la zona continental de la nación europea. Y este hombre que ha sido detenido por intento de asesinato, que según plantean aquí desde la Fiscalía francesa, habría gritado Allahu Akbar al momento de su detención, lo cual habría complicado por lo demás ese procedimiento y por tanto se requirió de la utilización de una pistola eléctrica precisamente para poder llevar a cabo ese arresto. Un hombre de 35 años, se están investigando las motivaciones, hay que esclarecer todavía si hay un móvil terrorista detrás de esa acción. Vamos a avanzar, vamos a continuar en México con Claudia Sheinbaum, que fue víctima de acoso sexual en medio de una caminata que estaba realizando el día de ayer en pleno centro de Ciudad de México, y con declaraciones que ha entregado Sheinbaum durante esta jornada. Cito textual: si esto le hacen a la presidenta, ¿qué va a pasar con todas las otras mujeres en el país?, señalaba Sheinbaum al momento de informar que se ha adoptado la decisión de presentar una denuncia precisamente contra este hombre a quien vemos allí en pantalla, y que cuando Sheinbaum estaba caminando y saludando a sus simpatizantes en el centro de la Ciudad de México, mientras se dirigía a pie a una reunión de las universidades de educación superior allí en la capital mexicana, este hombre la toca de forma indebida e intenta también besarla, y evidentemente Sheinbaum, incómoda, y también señalaba ella durante esta jornada, sin dimensionar lo que estaba pasando, intenta apartarla hasta que finalmente un miembro de la llamada ayudantía presidencial se acerca para retirar a este hombre. Hay varias críticas que han surgido, básicamente porque no hay ningún agente de seguridad a la vista. Lo cierto es que Sheinbaum renunció a tener un Estado Mayor Presidencial, que es este grupo de élite del ejército que resguarda, por cierto, a los mandatarios. Y ahora con esta persona que fue detenida posteriormente, aparentemente ebria, según se ha conocido momentos después, que está detrás precisamente de esta acción. Lo cierto es que este hecho también retrata la situación de inseguridad que tienen que vivir constantemente las mujeres en México, Más temprano hablábamos de varias cifras, entre ellas, por ejemplo, que el 70% de las mujeres o de niñas en rigor mayores de 15 años ha experimentado alguna agresión en al menos una oportunidad durante su vida. Nos vamos de regreso hasta Europa con estas memorias del rey emérito Juan Carlos I, que han sido publicadas durante esta jornada y que ya generan varias reacciones, sobre todo algunas
debido a algunas declaraciones que están concitadas precisamente en esta publicación de 500 páginas bajo el título Reconciliación, donde repasa su vida, también sus casi 4 décadas de reinado, y que ha sido publicado durante esta jornada en Francia y que se espera su eventual publicación en España el próximo 3 de diciembre. ¿Qué relata? Bueno, una de las frases que quedan detrás de este libro es su lamento, y aquí lo cito textual: por ser el único español que no tiene pensión a pesar de sus 40 años de servicio. Esto en alusión, por cierto, a su salida en 2014, su abdicación, en medio de una serie de escándalos que había arrastrado hasta ese momento: el caso Nos, el accidente que tuvo en Botsuana, y donde además se reveló que le estaba siendo infiel a la reina Sofía. Bueno, en esa misma línea también hace declaraciones sobre su hijo, el rey Felipe VI, donde señala en este libro: puedes excluirme en el plano personal y financiero, pero no puedes rechazar la herencia institucional en la que has crecido. Parte, ¿no?, de las declaraciones contenidas en este libro de 500 páginas que ha sido publicado en Europa durante esta jornada. Nos quedamos en este continente para cerrar esta revisión internacional con estas imágenes que llegan desde Francia. Son protestas que se registraron durante esta jornada en París por la apertura de la tienda física de Shein durante este día. Protestas dentro de la tienda, también fuera, en medio de largas filas. Por lo demás, José, que se estaban registrando en ese momento algunos compradores sin inmutarse, ¿no?, en medio de los incidentes que estaban ocurriendo con la apertura de esta tienda en este icónico almacén parisino del siglo XIX, y varias críticas al modelo de negocio de bajo costo, una ventaja injusta en la capital de la moda. Por lo demás, un pobre historial ecológico de contaminación de fast fashion, así como también denuncias de acusaciones de que se están vendiendo prendas que habrían sido confeccionadas mediante trabajo forzado de la minoría uigur en China. Así que varias polémicas. Se suma por lo demás a la venta, ¿no?, de estas muñecas sexuales con características infantiles, que también el gobierno de Francia estaba buscando hacer frente en medio de la apertura de esta tienda. Nos comentaron el otro día, bueno, y además Shein ha instalado esta tienda no en muchas partes del mundo. Ha elegido Francia, y a propósito de todas las polémicas que ha enfrentado, corre riesgo de ser cerrada, en definitiva. Vamos a quedar atentos. Y Nueva York particularmente, que ha llamado harto la atención. Ahí estamos viendo a quién resulta vencedor, un candidato muy joven y por el cual estos resultados han generado también reacciones desde el gobierno de Donald Trump. ¿Qué tal? Bienvenida, Isel. Así es, ¿cómo estás, José? Son los resultados tras las elecciones que se llevaron a cabo el día de ayer en algunos territorios estadounidenses, en el caso de Virginia y de Nueva Jersey, con la elección de gobernadores, y en Nueva York, que es la imagen que estamos viendo ahí en pantalla, con la elección del alcalde de la ciudad más poblada que tiene el país norteamericano, y con Zohran Mamdani, que hace historia en Estados Unidos al convertirse en el primer alcalde socialista que tiene esta ciudad, y también el primer alcalde musulmán a los 34 años de edad, y con ello también se convierte en el alcalde más joven en un siglo. Una popularidad que por lo demás se creció rápidamente, específicamente en este último año y sobre todo en estos últimos meses, y que dan cuenta por lo demás de la victoria que consiguió en las urnas el día de ayer, logrando el 50,4% de los votos en una contienda que los sondeos advertían podía verse un poco más estrechas con otro candidato demócrata, que es el caso de Andrew Cuomo, ex gobernador del estado de Nueva York, que en esta oportunidad fue como independiente tras la derrota que obtuvo precisamente en las primarias demócratas a mediados de este año. La opción republicana, allí liderada por Curtis Sliwa, que apenas consiguió el 7% de los respaldos, se plantea aquí que él nunca tuvo opciones reales de una victoria en estas elecciones, donde finalmente es Mamdani, ¿no?, quien consigue esta victoria. Hijo de intelectuales, una cineasta india, Mira Nair, y un académico de Columbia, y con sin duda su postura política, calificado como socialista demócrata. Principalmente su foco estaba puesto en el costo alto de la vida en Nueva York. De hecho, algunas de sus medidas apuntaban, por ejemplo, a congelar el precio de los arriendos en la ciudad de Nueva York hasta el 2030. Optar precisamente a una gratuidad en el sistema de transporte público, específicamente en los autobuses, así como también costear la gratuidad del cuidado de los menores de 5 años en la ciudad
norteamericana. ¿Cómo logra la victoria? Bueno, varios análisis que se hacen, por cierto, en las horas siguientes de los resultados electorales. Allí con, sin duda, José, varias medidas que te mencionaba anteriormente, también su campaña en redes sociales, y hay quienes también apuntan al carisma que tiene Mamdani, ¿no? Precisamente detrás de estos comicios. Isel, ¿cómo mira el Partido Demócrata este triunfo en la ciudad de Nueva York pensando en la gran cantidad de votos? Sabemos que generalmente Nueva York y los alrededores tienen un vínculo más hacia el Partido Demócrata, pero ¿cómo miran este liderazgo pensando, por ejemplo, en las próximas presidenciales? ¿Una figura como él eventualmente podría llegar a convertirse en candidato a la presidencia, o el hecho de haber nacido fuera del territorio lo deja inmediatamente fuera? Sí, ahí hay dos respuestas que te puedo mencionar, José, respecto del Partido Demócrata. Una coalición que en rigor hay quienes plantean no tiene rumbo desde las derrotas en las elecciones presidenciales lideradas por Kamala Harris, que tuvo que hacer frente por lo demás a la salida de Joe Biden, no precisamente esa contienda. Pero en el caso particular de Mamdani, hay que tener en cuenta que él no cumple con uno de los 3 requisitos que establece por lo demás aquí la ley estadounidense: tener al menos 35 años, teniendo en cuenta que para el periodo de las elecciones efectivamente él sí va a cumplir con ese requisito, haber vivido en Estados Unidos durante los últimos 14 años, pero además uno de los requisitos más bien es la ciudadanía por nacimiento, y Mamdani precisamente nació en Uganda, y eso evidentemente lo dejaría fuera por lo demás de esta contienda. Una donde yo les mencionaba, también se vieron los casos de gobernadores en Virginia, también en Nueva Jersey. Los demócratas consiguen también una victoria en esos 2 territorios. Trump se desligaba por lo demás en estas últimas horas de la derrota que han sufrido los republicanos. Habrá que ver si esto impacta o no, o podría ser una antesala de lo que se va a ver el próximo año en Estados Unidos con las elecciones de medio término. Vamos a seguir actualizando la información que llega desde Estados Unidos. Hace solo algunos momentos atrás, Mamdani entregaba declaraciones ante la prensa tras su victoria, pero nos quedamos en el país norteamericano, lamentablemente, con esta información que conocíamos el día de ayer por la tarde: un grave accidente aéreo con un avión de carga que protagonizaba estas imágenes en la jornada anterior, a eso de las 5 de la tarde con 20 minutos hora local, cerca del aeropuerto de Louisville en Kentucky. Y durante el despegue, lamentablemente, ¿no?, esta aeronave no conseguía ganar suficiente altura y se terminaba por estrellar, dejando estas imágenes y con ello también un gigantesco incendio junto, ¿no?, a una de las pistas de este terminal aéreo. Un avión de carga de la compañía UPS de transporte postal y de mercancías que estaba cubriendo el trayecto entre Louisville y Honolulu en Hawái, y lamentablemente, ¿no?, con la actualización de las víctimas fatales, lo ha señalado recientemente el alcalde en una entrevista con CNN, ya son 9 las personas fallecidas. El gobernador de Kentucky señalaba hace solo algunos momentos atrás que incluso ya se teme que esa cifra en rigor sería de 10 muertes hasta este momento.